Bueno, Carito Dormido acá presente. Nuevo video en el canal. Obviamente estoy en Tromsø todavía. Estoy esperando el bus para poder ir a Narvik y voy a tener que cortar el viaje. No voy a poder estar un mes en Noruega porque si hay algo que no tenía contemplado era el enorme nivel de gasto que significa usar buses y ferries acá. Es una locura, pero es una de verdad que es una locura. O sea, es enorme el precio, enorme, 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 y las distancias son gigantes, porque como es todo costa, entonces es mucha carretera, entonces es una locura. Y me puse a mirar como los números cuando me dijeron los precios y dije, conches. Así que nada que hacer, no. Eh, la idea es ir a Narvik, de Narvik, pasar unos 2 o 3 días en Narvik y después irme a Lofoten. Y de Lofoten, en Svolvær creo que se pronuncia. La idea es recorrer ahí un poquito, estar unos 2 o 3 días más. Y después ya voy a irme a Suecia y acampar en Suecia, pero cerca de donde me voy a mudar. Así que para estar más cerca. Pero eh, cuando uno la caga hay que asumir las cagadas también. Es parte del juego. Este, Me la jugué, pero no lo pensé bien. Me ganó el entusiasmo. Así que no les pase. Bussen helt frem til Narvik. Bueno, doloroso. Doloroso, pero voy a tener que admitir la derrota. Pensé que podía como comprimir para venir a Noruega con el presupuesto que tenía, y dije como ya onda, con esto tengo tanto para comida y tengo ahí un cachito súper poco para algún ferry, algún bus. Conche suma. No tenía considerado en lo más mínimo la cantidad de buses que tenéis que tomar, la cantidad de ferries que tenéis que tomar para ir a los distintos lugares. Creo que si vienes a Noruega, sí o sí te recomiendo ármate bien el presupuesto. Yo lo hice mal. La cagué y me gasté unas lucas con esta weá. Pero bueno, de los errores se aprende. Lo que sí, claro, obviamente, planéalo bien. Planéalo bien, y creo que es mejor visitar Noruega haciéndolo en avión. Así como vuelo acá, vuelo ahí, vuelo aquí, vuelo allá, y considerarlo dentro del presupuesto, creo que es mucho mejor alternativa. Y hostales, o sea, algún hotel barato, como saca las opciones con tiempo. No hay hostales acá, no pude encontrar ni un hotel en Hostel World, que siempre hay. No pude encontrar nada, 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 nada. Así era como Airbnb, hoteles caros, entonces como que no, imposible, imposible. Y encontrar un lugar donde pueda poner la carpa, también imposible. Entonces fue como que, ¿sabes qué? Voy a terminar gastando la poca plata que tengo en, en comida. Mientras trato de llegar allá, mejor me voy ahora. Llego allá y estoy tranquilo, y por último tengo 20 días o 25 días para moverme ahí, para acampar, para disfrutar, bueno, para arreglarme y manejarme. Pero eso, les quería darle ahí la actualización. Bueno, ya estamos ahí esperando en la estación de Bodo para poder mañana agarrar el tren para Oslo y después a Estocolmo.
Este, lo que sí, la estación de servicio cierra a las 12 de la noche. Cierra a las 12 y vuelve a abrir a las 6 de la mañana. Así que cagué. Durante esa hora voy a tener que dar vueltas por ahí, no, para ver si encontramos algún rinconcito por ahí. Capaz que tengo suerte y me dejan quedarme, no creo, pero en bola ya veremos. Y mañana la idea es el tren de aquí a Oslo, es largo, y de Oslo un Flixbus a Estocolmo. Y en Estocolmo, un tren a Uppsala para poder ya salir a acampar por ahí. Bueno, me dejaron que me quedara. Tengo que ser piolita, sí, pero me puedo quedar acá adentro. Así no tengo que salir afuera a la calle. Así que bien ahí. Vamos arriba. Así que voy a poder dormir y estar tranquilo. Bueno, nuevo día y nueva capa. Nueva taza, un poquito de café para poder despertar porque ya estaba medio reventado antes, así que con el café subimos un poquitito más. Bueno, este video va a ser distinto porque va a ser básicamente viajando desde Tromsø hasta el lugar de campamento que voy a acampar, que va a ser en Uppsala. Son 7 días. No sé si le alcanzo a grabar todo en 7 días. Capaz que sí. Ah, sí. Sí. Puede que sí. La cosa es que llego el domingo más o menos domingo, lunes voy a estar en Uppsala, Suecia, y que es donde voy a vivir. Y quería compartir un poco como las cosas ahí que uno va aprendiendo, porque claro, obviamente hay que aprovechar de compartir las estupideces también, porque claro, todo es bonito y te muestran tremendo viaje por Noruega, así súper bonito y súper como wow los paisajes, pero hay un atrás de bambalinas que te parte la cabeza igual, pues. Entonces quiero compartir eso también, como un poco que sea auténtico. Y claro, obviamente me ahueoné. Para la gente que no es de Chile, ahueonarse es cuando cometes un error, fui estúpido o cometí una estupidez, es lo mismo. En no haber planeado bien el viaje. Yo pensé, desde el punto de vista Santiago-Compostela, que más o menos van a haber caminos al lado de la carretera quizás que yo puedo ir tomando y encontrar cualquier rincón por ahí, tirar carpa y seguir caminando. Esa era mi idea. Y mentalmente, y fue lo que me entusiasmó, la posibilidad de recorrer así Noruega, que es enorme. Yo sabía que era enorme, pero no pensé que era tan grande. Y el tema es que, claro, no hay eso. Cuando tú sales, no puedes salir a caminar de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, porque es carretera. Está hecho para autos, no para caminarla. Entonces, claro, hablaba con una persona, hablé con un montón de locales, y todos me decían así como, o sea, de poder puedes, pero es súper peligroso, vaya a estar caminando en la carretera. Un auto que no te haya visto, porque es una carretera, no tiene por qué verte, y fuiste. Entonces fue como que puta la weá. Entonces obligado a tomar trenes y buses. Entonces fue lo que me pasó en Tromsø. Dije, a ver, espera un poquito. Conche, me quedo sin... Se me va la plata. Mierda, se me va la plata. A ver, espera un poco. Y empecé a hacer todas las cuentas. De aquí para acá, de acá para acá. No, muy caro. Aquí para acá para acá. No, muy caro. Avión para acá y avión para acá. No, muy caro. Avión para... Y empecé a ver todas las opciones. Y claro, la opción que terminé tomando fue de Tromsø a Narvik. Narvik fue una de las ciudades que peleó el ejército noruego ahí en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Pueden ver la película en Netflix, Narvik, es el nombre de la película, está súper buena. Entonces, y el único lugar que había para poder acampar era puro barro. Entonces, y era chiquitito, pero era puro barro. Entonces fue como, no tengo dónde quedarme. Así que al final dije de Narvik, dije ya, no tengo dónde quedarme. No hay, la estación de tren cierra temprano, me voy a Bodo, que es un poquito más grande.
y ahí veo qué hago. Y me vine a Bodo, llegué a la estación de tren que está por acá cerca, y un agradecimiento enorme a la compañía de seguridad, porque para que lo sepan, todo cierra temprano, o sea, más o menos temprano o tarde, pero cierra. A las 2 de la mañana cierra en Tromsø la estación de tren, la estación de los ferries y buses cierra a las 2 de la mañana, y ahí para afuera, y vuelve a abrir a las 6 de la mañana. En este caso cierra a las 12 y vuelve a abrir a las 6. Dije, mierda, y cuando viene el loco a cerrar, me dice, tengo que cerrar, entonces le digo como, hermano, por favor, ¿me podéis dejar? ¿Es posible que me pueda quedar acá en este rincón? Voy a dormir, así que a lo más voy a ir al baño a usar el baño. Si queréis, le voy a sacar una foto a mi pasaporte, no hay ningún problema, yo no voy a tocar absolutamente nada. Y me dijo como, tengo que volver, esto fue a las 10 de la noche, tengo que volver para cerrar, y ahí te aviso si se puede o no se puede. Y se ve que habló con el supervisor, era una sola persona, era solo yo. Tampoco soy del tipo de como, cuando me ves no piensas como, este weón me va a destrozar todo el lugar. Entonces, claro, no hubo problema y me pude quedar durmiendo ahí calentito, entonces no tuve que estar afuera en la calle. Siempre hay algún rinconcito que te voy a arreglar. Por ejemplo, acá, igual puede ser un buen rincón para escaparte un poco del frío, del viento, como ese tipo de cosas. Siempre busco esas cosas que aprendí de Florencia, eso. Así que por ahora vamos a disfrutar de lo bonito de Bodo, mientras hago hora para el siguiente tren. Y en realidad tengo que hacer igual, aprovechar de hacer unas cositas ahí. Pero quería compartirlo con ustedes, andando. Bueno, no sé si se nota, pero ya es el futuro. La media diferencia. Estoy editando ahora el video, claro, como estaba filmando con la cámara atrás, no se ve la composición. Entonces estaba terrible azul. Oh, está disfrazado de pitufo. Para hacer un poco voy a cerrar el video en dos partes porque si no va a ser demasiado largo. Así que vamos a dividir el video en dos partes. Parte 1 de Cruzando Noruega. Parte 2 viene la próxima semana. Y tremenda aventura. Pero o sea, lamentablemente todavía uno no sabe lo que va a pasar más adelante. Creo que en este momento, y lo siento todavía, fue un enorme error que cometí al no haber pensado las cosas. Creo que igual lo dije un montón en el video. Pero no haber dicho como, a ver, espérate un poquito. 3 pasos para atrás del entusiasmo, porque estaba súper entusiasmado con la posibilidad de viajar a Noruega y tenía un mes. Entonces como, no sé qué. Pero, a ver, espérate un poco. 3 pasitos para atrás, dame un segundo. Llego aquí, ¿qué es para ver? No, capaz que llego para acá. Y cuando llego ahí, ¿tengo para poner carpa? A ver, veamos el mapa, veamos... iOverlander lo terminé bajando en Noruega. Mira qué estúpido. iOverlander es una aplicación que puedes usar para poder ver dónde hay lugares para acampar, agua, para Park for Night si estás viviendo en una motorhome o camper o camper van. Park for Night funciona súper bien en Europa. Entonces, bueno, no se me ocurrió. Me acordé después. Y eso también marca como un poco el descuido que yo tuve en el análisis que tendría que haber hecho. A ver, espera un poquito. Veamos, aquí no, y espérate, si voy acá, ¿cuánto me va a salir? Espérate, cada noche te sale caro. Va a haber un presupuesto, va a haber un video que voy a hacer después de presupuestos para que ustedes tengan como un poquito como una idea, más o menos. O sea, de hecho, después del video de la segunda parte, el video que sigue va a ser como de presupuesto, más o menos para que puedan como ya, a ver, espérate. Esta es una opción, esta es otra opción. ¿Qué es lo que yo recomendaría basado en la experiencia que tuve ahora? Para que saquen el máximo jugo posible. Después, si tenéis tiempo, hay una tercera opción, que en el fondo sería como algo así. Pero ya es una tercera opción. Es otro presupuesto, es otro tiempo también. Entonces, pero para que lo tengan en consideración. Pero definitivamente, suscríbete al canal, así el canal sigue creciendo también. Ayuda. Es una muy buena ayuda. Si tienen pensado viajar por Noruega o viajar por Europa, recomiéndenselo a las personas, mándenle el link, porque eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Suscríbanse al canal, denle me gusta, déjenme saber en los comentarios si les gusta, si les gusta el canal, les gusta cómo va yendo. Estoy intentando
editar lo mejor posible, grabar lo mejor posible, grabar más y hablar menos. No se nota, pero bueno, uno lo intenta hablar menos. Al menos hablar tonteras como para que se rían. Entonces, bueno, para que lo tengan en consideración, suscribirse también obviamente, dejarle en los comentarios cosas, darle me gusta, es súper buena ayuda. Y también, obviamente, como siempre, porque la idea es que compartan, por eso uno invita a que dejen comentarios, porque así se crea una conexión entre nosotros y también como ustedes me ven a mí, entonces ustedes escriben y yo los veo a ustedes. Y es una buena manera de interactuar. Por eso también como uno siempre pide comentarios. Y redes sociales acá abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Segunda parte. El viaje no está ni cerca de terminar, así que tengan paciencia. Andando. All I want